inicio le denominamos Escuela de Formación Sindical avanzando hacia el Estado que queremos. Y en este primer módulo que vamos a desarrollar hoy día, y que les comentamos el día de la asamblea, la idea es, bueno, escuchar la exposición y de paso, por supuesto, agradecer la voluntad y la disposición de Manuel Gajardo, que una vez más está con nosotros y quien va a exponer hoy día respecto de el Estado y la función pública, para luego nosotros pasar a un taller donde nos vamos a agrupar en Zoom, con un guión metodológico que debiese haberles llegado a los correos, donde están algunas preguntas orientadoras, está el contenido de esta exposición, algunas preguntas orientadoras para dar el debate y levantar algunas propuestas mínimas. Es tremendamente importante que en este proceso que nosotros iniciamos como país, los funcionarios y las funcionarias públicas podamos, y fundamentalmente en la ANEF, podamos iniciar un debate democrático, participativo, que pueda levantar algunos mínimos y exigencias mínimas a lo que va a ser la nueva Carta Fundamental. Y eso lo debemos construir entre todos y entre todas, y para eso es absolutamente importante este y otros espacios. Lo que aquí se desarrolla hoy día y lo que nosotros logremos sacar de este proceso, lo vamos a plantear a algunos, tal cual como se los dijimos en la asamblea, a algunos candidatos y candidatas durante distintos momentos. El próximo jueves es el primer momento, para también debatir con ellos respecto de cómo es la mirada en términos del rol del Estado y la función pública. Los dejo inmediatamente saludando, haciendo la presencia y la exposición, que es la riqueza de la exposición que va a iniciar ahora nuestro compañero y asesor Manuel Gajardo. Gracias, Manuel. Yo voy a silenciarme y te dejo con la palabra. Vamos a tener una hora más o menos de exposición. Muchas gracias y apagar los micrófonos y estar atentos y atentas. Gracias. Ok, Mabel, muchas gracias a ti y a todas las compañeras y compañeros de la ANEF de la Quinta Región de Valparaíso. Bueno, yo también quiero agradecerles que confíen en mí como para iniciar esta escuela. Celebro que ustedes organicen una escuela de formación sindical hoy día tan necesario en realidad. Digo que tan necesario no como un cliché. Yo creo que Chile se ha abierto una oportunidad preciosa, pero que tiene la posibilidad cierta de desaprovecharla, porque no existe una gran organización social en nuestro país que capitalice la capacidad de movilización que hay. Tenemos una alta movilización, pero tenemos una baja organización. Y por tanto las organizaciones que existen, como ANEF, tienen la responsabilidad de ayudar a cubrir, a suplir ese vacío organizativo que hay. Tanta propensión a la movilización no logra capitalizar si es que no hay organización detrás. Y por tanto los organizados, que son los menos, tienen la responsabilidad de usar la organización para cubrir y darle dirección al proceso de movilización que hoy día tenemos. Entonces, cuando ustedes están abordando un tema que me parece muy potente, el título de hacia el Estado que queremos, me parece súper provocador, me parece que es muy relevante para la discusión. Yo he preparado una charla que busca provocar la discusión, no es una charla de respuestas, por cierto tengo opinión y posición como todo ciudadano, como profesor, como asesor de ustedes, de la ANEF, para el debate, pero aquí este es un debate abierto en realidad. Yo voy a pasarles a compartir la charla. ¿Se ve la charla, me imagino, no? La PPT. Sí, perfecto. Entonces, desde el taller de la escuela hacia el Estado que queremos, digamos, yo me parto planteando el rol de la ANEF en la elaboración de una nueva constitución. ¿Ya? Yo creo que esta charla que pretendo conversar hoy día con ustedes, más que ser algo académico, que nunca busco que sean las cosas muy académicas, más que hacer clases, es una reflexión para la acción. Ese es mi sentido de intervenir estos espacios, una reflexión para la acción, no una reflexión para la academia, para doctos y para hacer pensamiento abstracto. Eso la verdad que me interesa un poco, pero no mucho. Me interesa más bien cómo desde nuestra práctica
y desde nuestra reflexión vamos construyendo un camino que cambie el orden social bajo el cual nos toca vivir. Y por eso digo el rol de la ANEF en la elaboración de una nueva constitución, y creo que ese rol es abrir las anchas alamedas. Creo que eso es esa figura calza bien hoy día, y esta lámina, este dibujo que encontré me parece también muy ad hoc, porque es un espacio de construcción, de elaboración, como puede ser la Convención Constitucional, pero donde abre, donde se encausa, donde irrumpe el movimiento popular, la organización, la sociedad civil. Creo que es una buena figura desde el punto de vista de a lo menos lo que yo pienso debe ser este proceso. Por eso he buscado esta figura y me ha parecido que calza bien con lo que más o menos yo estoy pensando, y creo que ojalá las organizaciones sociales también así lo estén pensando, digamos. No es ir a impedir el debate, sino que es un debate democratizado, con los actores sociales, la sociedad civil como protagonista también. ¿Ya? Déjenme avanzar con esto. Ahí está. Los contenidos de la exposición, voy a primero dar una opinión, una visión respecto a cuál debe ser el rol de la ANEF y en general de las organizaciones sociales en la elaboración de una nueva constitución. En segundo lugar, voy a problematizar respecto a cuál es el estado que ha de emerger de la nueva constitución. Acá nosotros no estamos descubriendo la pólvora en estricto rigor, hay bastante análisis. Les pido disculpas porque yo vivo cerca de un aeródromo, van a escuchar un helicóptero, quizás lo escuchan, pero me molesta, pero es un tema que no puedo acallar. Entonces, decía que ¿cuál es el estado que ha de emerger de la nueva constitución? Acá no estamos partiendo de cero desde el punto de vista de que no existe nada elaborado en el pensamiento social y político. Voy a exponerle respecto a un pensador que es Heller, que es un politólogo alemán, que muere temprano en el siglo XX, muere en la década del 30, y que desarrolla todo el concepto de Estado Social Democrático de Derecho, que es la concepción en que muchos están buscando que tenga ese sello en la nueva Constitución. Y me interesa que ustedes aborden este debate desde ciertos paradigmas también. Pueden ser estos, pueden ser otros. Pero dado que yo le estoy asignando a ANEF, y a ANEF Valparaíso en este caso en particular, un rol relevante desde el punto de vista de que tenemos una sociedad que se moviliza pero que no se organiza, entonces ustedes tienen que liderar cuáles son los contenidos y el sello que debemos defender en la construcción de una nueva constitución, de un nuevo Estado. ¿Ya? Y luego, en tercer lugar, bajo a las cosas más propias nuestras, como funcionarios públicos, como servidores públicos, ¿ya? Es el empleo público bajo una nueva Carta Magna. ¿Ya? No es que nuestra nueva Carta Magna vaya a tener el detalle, la ingeniería de detalle de las cosas, no va a tener el detalle de la carrera funcionaria, de nuestras remuneraciones, pero en la Carta Magna deben quedar definidas las directrices que orienten las leyes que van a contener ese tipo de materia. ¿Ya? Creo que el hecho que la segunda expositora de esta escuela sea la Fullerton, la destacada abogada, va a ayudar en esto. O sea, creo que ustedes si aprovechan la apertura de discusión que yo estoy dando, yo no soy abogado, soy economista, soy magíster en políticas públicas, pero con ella pudieran profundizar algunas cosas que yo abro en este tercer acápite de la exposición. ¿Ya? Y acá lo que vamos a ver es, bueno, la Constitución y los convenios internacionales suscritos por Chile, porque mi tesis acá es que el componente basal sobre el cual la ANEF debe plantear cómo se erigen las materias de empleo público en la nueva Constitución debe ser a la luz de alinear esa Constitución con los convenios internacionales que Chile ya ha suscrito y que nos juegan en buena medida a favor. ¿Ya? O sea, no partimos de la nada ni de algo antojadizo ni caprichoso. Chile ya tiene convenios internacionales que, de acuerdo a el rayado de cancha que se ha hecho previo a la convención, y por eso no es una asamblea constituyente porque hay cierto rayado de cancha, es el respeto a los convenios y tratados internacionales. Esto ha sido impulsado por otros intereses, más bien que tiene que ver con los tratados económicos que amarran a Chile a determinado modelo, pero yo aprovechándome de eso digo, bueno, si es que quieren que nos amarremos al tratado internacional, bueno, amarremos también a los convenios internacionales, ahí están los de la OIT y otros, que nos juegan a favor a nosotros, y por tanto la Constitución debe mirar esos convenios. ¿Ya? Después está el derecho a negociación colectiva y huelga, que es algo que está explícito en la Constitución vigente, algo explícito desde el punto de vista de lo vedado, ¿no? Y luego voy a abordar algunos temas que son muy candentes, que siempre están presentes, ustedes lo viven y sufren a veces como dirigentes, que es el tema de las remuneraciones.
La remuneración evidentemente se liga al tema del presupuesto público, y el presupuesto público es un tema constitucional, ya hoy día muy unilateral desde el punto de vista del Ejecutivo, que esta mañana sea más plural, con participación del legislativo y quizá de los actores sociales, parte de la discusión. ¿Ya? Y finalmente, el régimen de contratación para el empleo público, ¿ya? Que si bien es cierto, insisto, su ingeniería de detalle no va a estar en la Constitución, sí la Constitución debe dejar trazado cómo se concibe las leyes que den contenido a este tipo de materia. Entonces, es eso lo que quiero conversar, reflexionar con ustedes. La idea mía es poner, no sé, voy a poner el orden de 3/4 de hora a esta altura, para tenernos en el horario, más o menos. Después de eso vamos a tener preguntas, comentarios, un diálogo, ¿ya? Del orden de una media hora. Y yo al final también voy a dejar escriturada para complementar algunas interrogantes que se suman en el marco de la charla que yo estoy dando. Ustedes verán si sirven o no los organizadores ahí respecto de si es dable incorporarlas a la discusión de los talleres. Yo logré 6 preguntas, creo que son, que están escritas ahí como que pudieran también ayudar al tema de los talleres. Me parece incluso muy relevante que esta charla sea de este tipo, que sean talleres. Esta no es una construcción de un saber que viene desde de arriba hacia abajo, esta es la construcción colectiva de un saber, de cómo organizamos la sociedad que sea distinta a la que hemos conocido desde siempre, por lo menos incluso ya las generaciones mayores, digamos, ¿no? Este Estado neoliberal, este Estado subsidiario. ¿Ya? Bueno, como vamos a hablar del Estado que queremos, y el Estado que queremos tiene como basamento, tiene como las fundaciones de ese Estado radican en la Constitución, entonces primero es importante preguntarnos qué es una Constitución. ¿Y hacia qué vamos? ¿Cómo vamos a participar en algo? Tenemos que saber qué es esa Constitución. La Constitución política de la República, en una sociedad de clases sociales, donde un grupo es dueño de todo, y todos, o la mayoría, son dueños de nada, el ordenamiento político de derechos fundamentales, como es la Constitución, será muy distinto según quien determine dicha configuración, dicho ordenamiento. Ciertamente lo harán quienes ostenten el poder, vale decir los dueños de la riqueza, recursos naturales, industrias, empresas tecnológicas, banca, retail y otros servicios. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución no es un ente neutro, no es metafísico, no cae del cielo. Es una construcción histórica que responde a una correlación de fuerzas en una sociedad constituida por clases con intereses distintos y a veces contrapuestos. Por tanto, esa base rectora, esa base fundacional del edificio legislativo, el edificio jerárquico jurídico que rige los destinos de un país, tienen intereses políticos determinados y van a estar más cargados hacia un u otro lado dependiendo de una correlación de fuerzas determinada. La Constitución que hasta el día de hoy nos rige, bueno, es una Constitución hecha claramente en una situación de fuerza, de dictadura, y por tanto claramente se juegan los intereses que esos militares defendían en ese momento, que son de la clase empresarial. Esta es una Constitución claramente hecha en esa lógica, tiene su ideólogo, Neumann, y juega eso. Es la Constitución que vamos a superar. Tener claro eso es relevante porque no vayamos a terminar con una Constitución neoliberal 2.0. ¿no? Y por tanto, una Constitución no es una herramienta jurídica, antes que eso, es una herramienta de carácter político, que devela intereses sociales que ordenan la sociedad. De eso estamos hablando. Entonces, el carácter del debate que se viene para la sociedad todo y para la ANEF en particular, recuerden que yo estoy primero haciendo un análisis general y después voy a lo particular de empleo público, porque me interesa que ANEF, Valparaíso y la ANEF en general no solo discuta desde sus intereses particulares. Tengo la convicción que ANEF tiene el deber de ser constructor de la sociedad nueva que nace desde acá. Y por tanto, no solo tiene que ir al debate de su remuneración, de su carrera funcionaria, de su derecho a negociación colectiva, sino que tiene que ser un artífice de la construcción de la nueva sociedad y tiene que entender los temas constitucionales, tiene que entender las concepciones de Estado distintas, y por eso he decidido partir en esta primera parte con este tipo de temas para después ir a los temas más específicos nuestros como empleo público. ¿Ya? Entonces, el carácter del debate sobre una nueva constitución no es un debate académico, no es un debate que está vedado para aquellos que no son abogados, o cientistas políticos, o juristas, o economistas, no sé, ¿no? Es un debate eminentemente político, de contraposición de fuerza. Evidentemente, claro, ciertas profesiones tendrán que estar al servicio de eso, pero es un debate político.
y por tanto los actores sociales organizados como ANEF tienen que estar presentes fuertemente en este debate, no necesariamente con delegados constituyentes, si los tienen ideal, pero sino efectivamente en esta concepción de que la construcción y el diseño de la nueva constitución no es un espacio a puertas cerradas, tiene que ser un espacio con participación del mundo social, ¿ya? Como vamos a discutir una nueva constitución, es importante entender el origen de la constitución actual, ¿ya? Porque Chile ha tenido, bueno, las constituciones son, las paradigmáticas son la del 33, 1833, ¿no? La del 25, la del 80 y la que va a emerger ahora, ¿cierto? Nunca antes ha habido una constitución donde haya la oportunidad de que la gente se exprese, hoy día a través de la elección de delegados constituyentes, pero que también esperemos no termine en eso, en un proceso electoral formal, donde nosotros delegamos en otros que resuelven por nosotros y nosotros no sabemos nada más, ¿ya? Entonces, si revisamos hacia atrás, nunca antes hubo esa oportunidad de participación y esperemos no desaprovechar esta oportunidad. La constitución que nos rige hasta el día de hoy, más allá de que el Lago haya dicho en algún minuto que era una constitución nueva y refundaba ese orden, yo creo que eso más bien refleja al Lago que la constitución. Y es una constitución que tiene su origen en una dictadura militar, pero que no solo es un suceso singular en Chile, es un suceso que sucede en toda América Latina y que tiene que ver con cómo hay un modelo de acumulación capitalista que se agota hacia la década del 60-70 y que requiere entonces reordenar las formas de explotación de todo el mundo, y en particular América Latina, y para eso necesita barrer con las democracias, que habían hecho avanzar demasiado los derechos sociales y atentaban contra las ganancias de las clases dominantes. Eso hace que en Chile y en general en América Latina sean barridas las democracias y se instauren dictaduras militares con un rol muy claro. Por eso hablamos de dictadura cívico-militar, porque detrás de los militares están los civiles con intereses muy claros y con una ligación muy clara hacia los países del norte, ¿ya? Y por tanto, cuando los militares cumplen ese rol, salen de la dictadura. Si bien es cierto, nosotros derrotamos la dictadura, pero no derrotamos el modelo de la dictadura, ¿ya? Ese modelo todavía sigue vigente. Las características de la Constitución vigente, y que es la que queremos reemplazar, y si la queremos reemplazar tenemos que entender lo que es para no repetir lo mismo si no queremos una sociedad igual. Hay algunos que quieren repetir esa Constitución y están dando una lucha mucho más organizada que nosotros, ¿eh? Sin división. Ustedes lo tienen claro. La derecha va a ir en una sola lista, ¿ya? Y la oposición va en muchísimas listas. Lo que, si bien es cierto, no es una fatalidad, ¿ya? Porque si nosotros logramos que vote mucha gente, aunque la derecha vaya en una lista, igual queda representada en una mínima expresión, porque vota mucha gente. Pero si vota poca gente y la derecha va en una lista y la oposición va muy dividida, la derecha va a ser mayoría, ¿ya? O sea, hoy día, los que defienden el modelo tienen más probabilidades de ser mayoría que nosotros. Sí, a la derecha genuina le sumamos la derecha tránsfuga, que está en la democracia cristiana y en el partido en el PPD y en otros partidos incluso, ellos perfectamente podrían ser más adherentes al modelo neoliberal que los que estamos en contra de ese modelo, ¿ah? Entonces, el tema no es menor y por eso la presión social respecto a la elaboración tiene que hacer pesar sus intereses en el diseño también, no solo eligiendo gente. Bueno, lo que resalta más de la Constitución vigente, y lo digo para efectos de que no vayamos a repetir una Constitución 2.0 neoliberalismo, es el Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la prevalencia del interés individual por sobre el bienestar colectivo, donde el Estado subsidia aquello que el empresario privado no le es rentable hacer, ¿eh? La filosofía que la sociedad no existe, a nivel filosófico, paradigmático, hay una frase de la Thatcher que es muy elocuente respecto a eso. La Thatcher en algún momento dice, las sociedades no existen, solo existen los individuos. O sea, el pueblo no existe, sino solo los individuos, y en consecuencia el Estado debe asegurar la libertad total de los individuos para emprender, elegir su salud, su educación, su AFP, que es lo que está cristalizado en nuestra Constitución. Ahora, si ello daña a la inmensa mayoría de la población, no importa, pues se antepone el principio de subsidiariedad, ¿ya? Esto es lo que asegura el artículo 1 de la Constitución. En la Constitución no dice explícitamente la palabra subsidiariedad, pero todo el pensamiento, todo el contenido del artículo 1 enmarca este pensamiento, ¿ya? Bueno, y se restringe al máximo que el Estado desarrolle empresas, ¿no? No puede impulsar actividad económica, porque para hacerlo se le piden leyes de supercudo, no puede orientar el desarrollo del país. Entonces, la posibilidad de cambiar estrategia de desarrollo no es posible en este marco constitucional. Sí lo será posible en otra constitución si efectivamente no tiene este carácter
de Estado subsidiario que tiene la nuestra. Y lo digo a propósito del nombre de su escuela, digamos, ¿eh? Así que hacia el Estado que queremos. Y ahí voy a ir entonces a cuál es, en mi visión, cuál debe ser el Estado que queremos, pero es parte de la discusión, es lo que yo creo. ¿Ya? ¿Qué tipo de Estado? ¿Cuál ha de ser el Estado que debe emerger de una nueva Constitución? ¿Ya? Y con esta reflexión cierro para ir después a los temas de empleo público. Y acá entonces me permito que incorporen, quizá algunos ubican ya, a el pensador fundamental de la concepción de Estado que está primando en la reflexión de las fuerzas progresistas y de izquierda o de transformación hoy día en la discusión de una nueva Constitución. ¿Cuál es el pensamiento de un Estado social democrático de derecho? Concepto que quizá ustedes han escuchado, y yo quiero que tomemos alguna idea fuerzas de ello, porque es un paradigma donde uno se puede parar para responder la pregunta de la escuela sindical de ustedes, que es el título que lleva este año. ¿Cuál es el Estado que queremos, hacia dónde avanzamos con el Estado que queremos? ¿Ya? Y yo creo que la respuesta de eso debe ser, pero es una aseveración para la discusión, hacia un Estado social democrático de derecho. El pensador primero que desarrolló esto fue Heller, Hermann Heller. Él nace en la postrimería del siglo XIX, yo ya les decía que muere en el 33, temprano, muere fuera de su país. Él desarrolla todo su pensamiento en la lucha contra el fascismo. Recuerde usted que el fascismo tiene su origen en 1919, con Mussolini en Europa. ¿Ya? El desarrollo de su pensamiento está condicionado por el problema a que se enfrenta, la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. Me parece esto importante porque nosotros hoy día en Chile nos enfrentamos también a la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. Esos dos conceptos están claramente en crisis hoy día en Chile. Al que considera preciso salvar no solo la dictadura fascista, en el caso de él, yo podría decir hoy día la dictadura del mercado, sino también del declive que ha llevado al positivismo jurídico y los intereses de sectores dominantes. Ideas que han convertido al Estado de Derecho en un postulado que o no significa nada o es incapaz de encarar los dos frentes en que se despliega la irracionalidad. Por un lado, la irracionalidad del capitalismo, ¿ya? Y por otro lado, la irracionalidad del fascismo. ¿Ya? En ese marco que desarrolla su idea de Estado Social Democrático de Derecho Hermann Heller, ¿ya? Y lucha por dar un contenido económico y social a este concepto, en que solo el Estado social puede ser una alternativa válida frente a ambas irracionalidades y salvar los valores de la civilización. ¿Ya? Desde esa altura está pensando Heller este concepto de Estado Social Democrático de Derecho, que yo creo que puede ser una respuesta que ustedes van a estar planteándose y polemizando durante toda la escuela sindical que están iniciando. ¿Ya? El Estado Social Democrático de Derecho, Heller defiende la idea de una función para el Estado, pues como función social que nace y se manifiesta por medio de actos de voluntad humana eficaces, sostiene que la función del Estado consiste en, comillas, la organización y activación autónomas de la cooperación social, territorial, fundada en la necesidad histórica de un status vivendi común que armonice todas las opciones de intereses dentro de una zona geográfica. O sea, es darle un norte a la diversidad de intereses, pero con un sello determinado. Este concepto es muy relevante porque esto va a estar muy fuertemente en la discusión y está ya en la discusión. ¿Ya? La derecha, que se casa con el modelo neoliberal, plantea que el mercado debe predominar por sobre la democracia. Y quienes creemos genuinamente en la democracia, creemos que la democracia debe supeditar el mercado. Por ejemplo, la discusión del Banco Central, donde toda la derecha, incluso la que está en la frontera nuestra, plantea que es un valor, es un capital mantener un Banco Central autónomo. ¿Qué significa tener un Banco Central autónomo? Significa dejar fuera de el debate, de la reflexión, del debate democrático, la política monetaria, que es fundamental para cómo avanza la economía de un país. ¿Ya? O sea, un Banco Central autónomo es dejar fuera del escrutinio democrático una herramienta fundamental de la economía del país. Hay dos herramientas fundamentales en la economía, la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria se deja fuera del escrutinio democrático. Es un candado al modelo. Entonces, el mercado ha de supeditarse a la polis, a la discusión del pueblo. A pesar de su contexto, Heller cree que para renovar la cultura y civilización no solo hay que evitar la dictadura, sino que además se debe relativizar la importancia de la economía.
que dé sumisión a las leyes de un Estado de Derecho. El Estado está sobre el mercado, puesto que es el sometimiento de los medios a los fines de la vida. Piensa que el futuro de la cultura occidental está amenazado por la dictadura y por el frenesí anárquico de la producción capitalista, que no deja tiempo para los trabajadores. No lo sabemos nosotros, ahora sobre todo con el teletrabajo. Ni ocio y oportunidad a los intelectuales para el desarrollo de una actividad cultural creadora. De ahí el dilema que se plantea para sus tiempos: dictadura fascista o Estado social de derecho. Hoy día podríamos decir dictadura de mercado o Estado social de derecho. ¿Cuál es la aterrizada de esto para Chile? ¿Ya? Para ir cerrando este capítulo. Lo esencial del Estado social consiste en que el orden existente, el modelo capitalista liberal, no se reconoce como justo en principio, y tampoco se admite que la sociedad, como si fuera autónoma, esté sustraída a la intervención estatal. El nuevo Estado, apoyado por la idea de una capacidad de intervención, va a trabajar prestando asistencia a los más débiles y conformando la vida social colectiva. Lejos de inhibirse en la actividad económica, ahora participa activamente como un actor más y como autoridad que controla, planifica e incluso corrige los desequilibrios económicos. De lo dicho, cabe extraer una conclusión. Mientras que la concepción liberal supuso la separación formal entre Estado y sociedad, el Estado social de derecho va a terminar con esta separación, pues el Estado intervendrá como principal actor en la sociedad y por consiguiente en la vida económica. Si ustedes se fijan, esto es absolutamente lo contrario de lo que está consagrado en nuestra Constitución. Y este último elemento, uno de los últimos elementos, es bien relevante desde el punto de vista de la discusión filosófica o epistemológica en esta materia. ¿Eh? La dignidad es el fundamento de la libertad. La derecha, desde siempre, más aún en este último periodo, y lo consagra en la Constitución, supone que es al revés, que la libertad es el fundamento de la dignidad. Y lo que se está planteando acá, entre autores como García Pelayo u otros, es que no puede haber libertad si no hay dignidad. Por tanto, esta libertad, en defensa de la libertad, que se nos refriega tanto, nuestro pueblo, que está sometido a condiciones de vida no dignas, imposible que sea libre. Eso es solo un discurso del cual solo puede apropiarse una minoría ínfima en nuestro país. Se produce una transformación en cuanto al papel que debe cumplir el Estado en la sociedad. Ya no se trata solo de la defensa de los derechos burgueses clásicos, sino que a partir de la premisa que no es posible un ejercicio real de la libertad si sus establecimientos y garantías formales no van acompañadas de condiciones mínimas de existencia. No es posible este discurso de la libertad sin condiciones mínimas de existencia. El Estado deviene en distribuidor de prestaciones sociales de diversa índole, cito a García Pelayo, entre comillas. Mientras que en los siglos XVIII y XIX se pensaba que la libertad era una exigencia de la dignidad humana, ahora se piensa que la dignidad humana es una condición para el ejercicio de la libertad. Esta inversión es bien relevante en la discusión político-filosófica. ¿Se puede ser libre si no tenemos una vida digna, mínimamente digna en lo material? Yo creo que no. Es parte de la discusión, porque la derecha lo que siempre defiende es el precepto de la libertad, ahorrándose que el 90% de la población vive en condiciones que no tienen ninguna posibilidad de ser libre porque no tienen las condiciones materiales que le den dignidad. Y por tanto lo que acá se plantea es que es la dignidad el fundamento de la libertad. Y no esa libertad económica, digamos, que nadie más posee, que en la ínfima minoría que en Chile puede ser el 1%. Entonces, el Estado Social Democrático de Derecho se funda en la justicia social. Al mismo tiempo, desde la perspectiva política, el Estado Social se vislumbró como una fórmula que busca el logro de la paz social y la estabilidad política, la que únicamente se podía fundar en la justicia social. Hoy día, en un Chile tan convulsionado, esta materia tiene que ser reflexionada. ¿Cómo vamos a restaurar una convivencia de paz social, de justicia social, en el mar? El pueblo chileno está sentado en un volcán. ¿Y cómo desactivamos eso? Bueno, solo por la vía de la justicia social. Si no, va a ser imposible. Si no, los reventones se van a multiplicar. ¿Ya? No voy a avanzar en esto, pero aquí está planteado un poco de desarrollo histórico. Entonces, lo importante de esto es que el Estado Social Democrático de Derecho no es una receta acabada, terminada, y se la entrega a ustedes como un texto fosilizado. El Estado Social es un concepto de construcción democrática, ¿ya? Porque está indexado a lo social, que es algo eminentemente dinámico, en conflicto, en movimiento, en avance, ojalá, a lo democrático y al derecho como un concepto de construcción permanente. Entonces, el Estado Social Democrático de Derecho es un pensamiento de vanguardia
de la fisonomía de un Estado, pero admite que es una construcción dinámica, ¿ya? Porque la sociedad tiene que ir corriendo sus fronteras respecto a materias de justicia social, respecto a materias de derecho, respecto de ir robustizando cada vez más el tema social. Entonces, este concepto, en este sentido, es dialéctico. Vamos a construir un Estado, pero un Estado que se va recreando en función de ir incrementando la justicia social, el protagonismo de la sociedad. Y en ese sentido, permítanme hacer una reflexión respecto de la dicotomía que había en la discusión de la nueva Constitución. Había una discusión respecto de que las posturas progresistas tendrían que afirmarse solamente en un catálogo robusto de derechos a la hora de discutir la Constitución, ¿cierto? En la lógica de un Estado prestacional. ¿Ah? Eso, en mi opinión, es insuficiente. ¿Ya? O sea, si nosotros como ANEF levantamos solo un catálogo de derechos nuestros y de la sociedad, eso es una miopía desde el punto de vista de la concepción democrática y desde el punto de vista de un Estado social democrático de derecho. Porque lo que también tenemos que buscar, junto con una democracia económica, es también una democracia social. ¿Ya? Es redistribuir el poder político. Y eso no solo está en las reivindicaciones económicas, está en cómo garantizamos que las fuerzas vivas de la sociedad son artífices y protagonistas de la construcción de su destino. Cómo se redistribuye el poder político en la sociedad. Eso es parte de la discusión. Por tanto, nuestra pelea no se agota en un catálogo de derechos por robusto que sea. ¿Ya? Nuestra pelea parte en la redistribución del poder político de la sociedad, y eso tiene que estar consagrado en la Constitución. Por tanto, las organizaciones sociales como ANEF y todo tienen que tener garantizado un estatus constitucional de creadores, de artífices de esa democracia formal. Eso hay que explorar, eso hay que discutirlo también, no solo reivindicaciones de carácter económico. Bueno, y en esta línea entonces, un Estado social consigue avanzar hacia una democracia más participativa. Necesito otro autor ahí, si alguien quiere mirar eso, Pizarello, ¿ya? Que plantea que lo que promueve en la mayoría de los casos es una concepción delegativa y plebiscitaria de la democracia, reducir una periódica competición electoral encargada de legitimar la aplicación decisionista de programas que se dirigen a eliminar controles jurídicos a los poderes privados y a limitar, en cambio, las posibles garantías de los derechos sociales impulsadas, tanto de esa política como los espacios autónomos surgidos en el seno de la sociedad. No solo entonces es esto de delegar en otros, sino que es también una constitución que nos garantice a nosotros como protagonistas permanentes de la construcción de la democracia. En ese sentido estoy hablando de democratizar y redistribuir el poder político que hoy día anida en una oligarquía mínima que tiene todo ese poder en lo económico y también en lo político. ¿Ya? Desde esta perspectiva, entonces, estamos hablando también de una democracia participativa o con rasgos con elementos constitutivos de democracia directa. ¿Y qué caracterizaría, qué elementos podría haber en una democracia participativa o más directa? Mecanismo de democracia participativa directa. Bueno, el referéndum o plebiscito. Recuerden ustedes que en esta constitución el plebiscito prácticamente es una herramienta que no se podía usar. ¿Ya? Y por supuesto que consultas al pueblo recurrentemente. Esto se hace mucho en Suecia, por ejemplo, en países de Europa, sobre todo hoy día, con el tema de Internet, todo eso es muy posible, consultar permanentemente cómo ve el pueblo respecto de una serie de materias, ¿ya? Y que se haga lo que diga el pueblo, sobre la vez estarlo consultando permanentemente, ¿ya? La iniciativa popular de ley, ¿ya? Que es un porcentaje determinado de la población, digamos, y por tanto el Parlamento está obligado a discutir materias que emanan desde la base misma de la sociedad, con una determinada cantidad de firmas, ¿ya? Entonces, esa iniciativa de ley tiene que ser discutida en el Parlamento, ¿ya? La propia revocación del mandato, ¿ya? O sea, elegimos una autoridad, la que fuere, y esa autoridad ciertamente no cumple el mandato que emana de la soberanía popular, entonces el pueblo tiene la facultad de revocarlo. Esto existe en muchas constituciones también, por supuesto no hoy día en la chilena, pero son materias que van haciendo más democrática la democracia. Bueno, dicho esto, vamos al tema de empleo público, que es más terrenal, por así decirlo. El empleo público bajo la nueva Carta Magna, la Constitución y los convenios internacionales suscritos por Chile. Yo decía en la introducción que el caballito de batalla,
la punta de lanza en que ANEF debe basar la concepción de esta constitución respecto a los temas que le son propios, tiene que ser alinear esa constitución con los convenios internacionales que Chile ha suscrito. O sea, nosotros no partimos de la nada en la discusión nuestra, ¿ya? Nosotros partimos de nuestra lucha que ha cristalizado en la firma del Estado chileno de una serie de convenios internacionales que salvaguardan derechos del mundo del trabajo, público y privado. ¿Ya? ¿Cuáles son estos convenios internacionales? Esto está tomado de Enrique Rajevich, un gran abogado que se maneja en los temas de derecho público, un estudio del 2016, está citada la fuente, si alguien quiere ahondar en eso. ¿Ya? Bueno, primero está el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que viene de 1966, ¿ya? El Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, ¿ya? De la ONU. En su artículo 8 admite el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. El derecho de los sindicatos, nosotros, a funcionar sin obstáculos y a formar federaciones o confederaciones nacionales. Y el de esta a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Y el derecho a huelga. Si bien estos derechos pueden ser regulados por normas legales y sujetos a restricciones proporcionadas, pero ya está consagrado. Si ustedes se fijan, en este que viene del 66 y que es parte de lo que Chile ha suscrito, ya está consagrado el derecho a negociación y el derecho a huelga. ¿Ya? Ni siquiera todavía apoyan los de la OIT, estoy hablando de este que es de la Nación Unida. Otro pacto, internacional de derechos civiles y políticos. Este fue adoptado también por la Nación Unida en el 66. Este pacto, ahora de derechos civiles y políticos, ¿ya? En su artículo 22 reconoce, comillas, derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses, ¿ya? También, por cierto, admite las restricciones legales a este derecho, pero aquí lo focaliza cuando se trata de miembros de la Fuerza Armada y de la Policía. ¿Ah? Está también la Declaración de Derechos del Hombre, que es muy conocida por todos nosotros, que data del 1948. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿ya? Cuyo artículo 22 consagra el derecho de las personas de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos, ¿ya? Por tanto, todo este entramado jurídico da pie para que la Constitución, reconociendo estos acuerdos que Chile ha suscrito, reconozca el derecho al mundo del trabajo de organizarse para defender sus derechos, incluso para negociar, incluso para hacer todo. ¿Ya? Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ya? Que también plantea el derecho a asociarse libremente, ¿ya? Y, bueno, están los convenios internacionales de la OIT, ¿cierto? Está el artículo 87 sobre libertad sindical y protección de derechos de sindicalización, ¿ya? Que reconoció a trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Recuerden ustedes que la Constitución nuestra nos prohíbe el tema de la organización, esto después viene de la 19.296, ¿ya? Hay una contradicción aquí. Está el convenio 98, ¿ya? Que es el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Este derecho está suscrito por Chile, ¿ya? Y aquí ya se reconoce el derecho de negociación colectiva, pero después está más explícitamente porque aborda el ámbito nuestro, del sector público, el convenio 151, que data en la vida de 1978 y que Chile lo incorporó más tarde, que ya es parte de su arquitectura jurídica, ¿ya? Y este convenio lo que hace es reconocer el derecho de negociación de los trabajadores públicos, lo dice explícitamente, ¿ya? En su artículo 8. No habla de la huelga, el convenio 151, no la niega, ni tampoco la autoriza, ¿ya? Pero sí que plantea el derecho a negociación, ¿ya? Por lo tanto deja abierto a la legislatura nacional el tema de la huelga, ¿ya? ¿Qué tenemos hoy día nosotros en la Constitución del 80? Bueno, la negociación colectiva con la empresa, esto lo dice textual, en que la orden es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permite negociar. O sea, la Constitución vigente no autoriza ni tampoco niega explícitamente o directamente la negociación colectiva del sector público. Lo que dice es que está consagrado el derecho a negociación colectiva, salvo en los casos en que la ley expresamente no permite negociar. Entonces, ¿de dónde sale que nosotros no podemos negociar colectivamente? Pues en el Código del Trabajo
se establece que tienen derecho a negociar colectivamente todos los trabajadores, excepto aquellos que elaboran en espacios donde el financiamiento público es igual o superior al 50%. ¿Ya? Nosotros, ANEF, trabajamos en un espacio público que es financiado un 100% del Estado, digamos, entonces no tenemos ninguna posibilidad. Y hay otros espacios donde también lo es, pero en el caso de las empresas hay una cápita que lo prohíbe, que lo permite, como Palmetto, ENAP, etc. ¿Ya? Pero en el caso nuestro, esa prohibición está vinculada desde la Constitución y está explícita en el tema del Código del Trabajo. ¿Ya? También dice que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, lo dice explícitamente la Constitución vigente. ¿Ya? Bueno, y después habla el tema de cómo se ingresa a la admisibilidad, también plantea el tema de las bases del Estado, y también recientemente planteó este tema de topes a las remuneraciones de los cargos altos, ¿cierto? Que en alguna medida a veces podían aparecer topando con rentas más altas de determinadas escalas. ¿Ya? Entonces lo relevante acá es que la Constitución que nos rige es explícita en cercenar derechos de los trabajadores públicos. Ya sea claramente en el caso de la huelga que me refiero, y en el caso de la negociación lo explícita, pero derivando a otra ley, y esa ley la encontramos en el Código del Trabajo. De allí que nosotros no tengamos el derecho amparado en la ley a negociar, pero nosotros, por la fuerza de los sindicatos públicos, por la fuerza de la NEP, han consagrado eso como un derecho en la práctica. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos, ¿ya? Y vamos a este tema, el derecho a negociación colectiva y huelga, y si hoy día está en la Constitución negándolo, es fundamental que esto esté en la Constitución venidera sobre la base de aperturar ese derecho. Esto es clave, esto no puede no estar, en mi opinión. ¿Ya? Si no está explícito, tiene que derivarlo a un espacio donde sí esté explícito, donde no le ponga cortapisas. En Chile, ¿existe negociación colectiva en el sector público? Sí, existe, no reglada, sin normas de procedimiento para las partes, lo que por cierto tiene elementos desventajosos y ventajosos para el mundo del trabajo. Bueno, ANEF, por ejemplo, ANEF no ha tenido negociación con el gobierno en años. Y ustedes lo saben, la agenda que ustedes elaboraron es una agenda que debe tener, no sé, 4 o 5 años, ¿no? De ese orden, no recuerdo con exactitud. Y una agenda que hemos elaborado, le hemos sacado brillo, lustre, pero no hemos podido instalar. ¿Ya? Recién este ministro nuevo de Hacienda, el ministro Cerdán, dio señales cuando visitó la ANEF, digamos, de estar dispuesto a establecer una mesa ANEF-gobierno. ¿Ah? Hasta antes de eso, lo que hemos visto es escamotear la discusión de la agenda de la ANEF, y por otro lado, bypassear a la ANEF sobre la base de llevar estos temas a la mesa del sector público, donde una mayor dispersión ha hecho más dificultoso la resolución positiva de esos temas. ¿Ya? Y hoy día se han dado señales en esa dirección, ojalá eso no sea solo discurso, y ojalá ANEF tenga la capacidad de aprovechar ese espacio si efectivamente se materializa. ¿Ah? Este espacio de negociación es un espacio ambiguo, el que existe en la práctica me refiero, donde existe una serie de normas que prohíben la sindicalización, ya está en la Constitución, prohíbe la negociación y huelga, ya lo hemos visto, pero donde el Estado tiene vigente el convenio 151 de la OIT, donde se reconoce la negociación, y tiene la 19.296, donde se reconocen los sindicatos como asociaciones gremiales. Entonces, esta contradicción, denominamos antinomia jurídica, ¿ya? Porque se contraponen normas claramente en la misma materia. ¿Ya? Entonces, en este entramado jurídico, por un lado, vemos la Constitución Política de la República, vemos la Ley 19.096, vemos la 18.804 de Estatuto, vemos la ley que hay en el Congreso, y por otro lado vemos el Convenio 151, el 87, el 98 y el 154, que explicita que debería ser una tarea del futuro gobierno, que nosotros deberíamos imponerle al futuro gobierno, es que suscriba el 154, porque el 154 regula con más detalle el derecho que se abre en el 151, que es el derecho a la negociación colectiva. ¿Sí? Negociación colectiva, acá hay preguntas relevantes, ¿eh? Porque si nosotros vamos a seguir navegando en el mismo modelo, más allá que tengamos una Constitución 2.0, entonces la pregunta es ¿hasta dónde es conveniente para NEF, en general para trabajar el sector público, avanzar en regular una negociación que hoy desarrollan con imperfección, pero que desarrollan en la práctica, ¿ya? Entonces, dependiendo de la correlación de fuerzas, ANEF tendrá que ver la conveniencia o no de regular y escriturar el derecho a negociación colectiva. Yo, por lo menos, hasta lo que había sido este periodo, con esta Constitución, y la correlación de fuerzas en el Parlamento, donde hay lobos disfrazados de ovejas, siempre fui la idea de que no nos convenía avanzar en regular.
Y lo digo eso desde mi experiencia, yo asesoro mucha negociación del sector privado, hoy día les contaba, no sé si a ustedes en otra charla, estoy asesorando la negociación de la tercera, que cuando partió, ahora en febrero, nos despidieron 200 trabajadores de 500, ¿ya? Entonces, es una negociación colectiva donde existen muchos sindicatos, mucho fraccionamiento, etcétera, y por tanto, no es que la escrituración, la regulación escrita de la negociación colectiva de suyo te genere más derechos, ¿ya? Eso no es así, la negociación en general termina descansando en la fortaleza de las organizaciones sindicales, tanto más que la ley, ¿ya? Por lo tanto, yo preguntaba ahí, ¿una mayor regulación asegura de suyo un mejor resultado gremial? No, eso está asegurado por la robustez de la organización. Sí sería conveniente tener un derecho que nos amparara, por cierto, lo creo. La pregunta es, ¿seremos capaces de tener ese derecho? Depende de la correlación de fuerzas de los legisladores futuros, ¿no? Y de lo que se establezca en las normativas que regulen esta materia, ¿ya? Fíjense ustedes aquí lo siguiente, digamos, lo que tengo aquí es quienes realizan las protestas laborales, ¿ya? Y si ustedes ven las franjas más grandes, ¿ya? Son las franjas de este color, diré rojo, rosado, ¿ya? Y son los trabajadores del sector público, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque tienen un mayor nivel de organización. El sector privado, producto de la norma que lo rige, es un sector completamente atomizado. En el sector privado, usted puede tener tantas organizaciones como si quiera, puede tener tantas negociaciones como organizaciones haya, ¿ya? Y por tanto, ahí el neoliberalismo hizo lo suyo desde el punto de vista legislativo y generó un cuerpo que es el Código del Trabajo, y dentro del Código del Trabajo una cápita de negociación colectiva que fragmenta, atomiza el mundo del trabajo, ¿ya? La iniciativa de empleo público que hemos visto impulsada desde la encuesta que hizo el Ministerio de Hacienda hace poco tiempo atrás, busca empujar a los trabajadores del sector público en la misma lógica y sacarlos como protagonistas de esta movilización social de la protesta que lo reflejan como el mayor protagonista, siendo que son mucho menos, ¿ah?, que los trabajadores del sector privado, ¿ya? Bueno, aquí hay otro, el nivel de trabajadores comprometidos en organización y en movilizaciones, claramente el sector público muy por sobre el sector privado, y eso no tiene que ver con que nosotros seamos más choros, más macanudos o más inteligentes, tiene que ver con que tenemos condiciones que facilitan nuestra organización muy por sobre las condiciones legales que dificultan la organización del sector privado. Por tanto, aquí el rayado de cancha respecto a la organización es muy, muy relevante, ¿ya? Y termina con este tipo de resultados. Y a propósito de resultados, acá tenemos la comparación entre salarios públicos, esto ya tiene algunos años, esto es del 2018, el comparativo entre trabajadores públicos y trabajadores privados, ¿ya? Si ustedes se fijan, el ingreso medio de los trabajadores privados está bastante por debajo de los trabajadores públicos, ¿ya? Si ustedes ven acá, ellos están en 561 para el 2018 contra 808 para el sector público, ¿ya? Y esto nuevamente, en mi opinión, es reflejo de la capacidad organizativa que tienen unos y otros. Y esa capacidad organizativa está muy correlacionada con el marco legal que les rige, ¿ya? Entonces acá tenemos un marco legal del sector privado muy propio del neoliberalismo, que los fragmenta, que los debilita frente al empleador, y en el sector público tenemos una cultura y un marco que nos permite una negociación ramal. Nosotros tenemos una negociación ramal a nivel local, a nivel sectorial ANEF y a nivel nacional, mesa del sector público. Eso, ni soñado en el sector privado, ¿ya? Es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Estos tres niveles en que se da la negociación del sector público, creo que esto es importante tenerlo presente, porque si nosotros consagramos en la nueva Constitución el derecho a negociación colectiva, como creo que podría hacerse, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener en la cabeza qué tipo de modelo de negociación vamos a reivindicar. Yo cabalgo ahí más en un modelo tipo sueco o italiano, que es un modelo de articulación en tres niveles de negociación. A nivel nacional, la NEF es parte de ellos con la mesa del sector público. A nivel sectorial, la NEF negocia como un paraguas a todos los 200 o más servicios que existen de la administración centralizada. Y a nivel local, digamos, aquí puse como ejemplo la SAC, puede ser el Servicio Médico Legal, puede ser la FUNAEF, puede ser el Impuesto Interno, la Tesorería, etc. Entonces se reivindica estos tres niveles, ¿ya? Para que esto se haga materia de ley, bueno, que en la Constitución nueva consagre el derecho a
negociación en el sector público, respetando niveles nacionales, sectorial y local. Y después la ingeniería de detalle irá en las leyes respectivas, ¿no? Entonces, ahí existe un espacio para avanzar respecto cuando llegue a ingeniería de detalle, bueno, el tema de los plazos, cada cuánto los instrumentos colectivos del sector público, a nivel local, a nivel sectorial, a nivel nacional, qué plazo de vigencia deben tener. Por ejemplo, en el sector privado, el plazo máximo es de 4 años, que es bastante. O sea, negocian por una vez y no negocian más, digamos, hasta 4 años después. En el sector público debería ser mucho más reducido. Está el carácter vinculante de la negociación, que lo que es de allí obliga a las partes. Está el tema de los servicios mínimos. Si nosotros vamos a ir a huelga, ¿tenemos la obligación o no? ¿Y en qué sentido? De establecer servicios mínimos, ahora arreglados por ley. Negociación descentralizada y recursos fiscales. Nivel de representación y materias, coberturas y asociados. Deben beneficiarse todos, solo los que son parte de la organización. Es parte de la discusión, ¿ya? Y bueno, ahí la propuesta, que es lo que ya he estado mencionando, nivel nacional, sectorial, local, cómo se inicia el proceso, si es una negociación autorregulada o está más regulada por la escritura de la ley, si es una tiene derecho a huelga o no, el tema de los servicios mínimos, turnos de emergencia, si la mediación, digamos, es mediación que es voluntaria o es arbitraje que es impuesto desde fuera y uno se tiene que acatar lo que diga el árbitro, ese tipo de cosas tienen que estar siendo pensadas ya por la NEF, porque es probable que nosotros ganemos el tema del derecho a negociación. Hay varias iniciativas, ¿no? Yo creo que he conocido, no sé, unas 8 iniciativas para atrás, legislativas me refiero, que buscan regular esta materia, ¿no? Pero nunca han avanzado, pero han ingresado y han quedado ahí archivadas materias para ver este tipo de temas. Remuneración y presupuesto público. Cuando hablamos de remuneración en el sector público, uno, claro, remite conceptualmente a la escala única. Con esto ya voy terminando porque vamos a conversar un poco. Uno remite a la escala única de sueldos, pero la escala única, lo único que tiene de único es el nombre, porque en realidad hay tantas escalas como ustedes están viendo en la pantalla y más, por cierto. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un tema, porque si nosotros vamos a legislar a futuro sobre la base de una nueva constitución, los temas más de detalle del empleo público, entonces la constitución debe establecer ciertos mínimos, ¿ah? Que después en las leyes específicas tendrán su contenido más de detalle, insisto. Y acá nosotros partimos de una realidad muy compleja, porque lo que ha sucedido durante décadas es que se ha producido una diáspora desde el punto de vista de las remuneraciones en el sector público, ¿ya? Y es una diáspora interesada desde la propia administración del Estado, de la concertación y de la derecha, ¿ya? Y de la no mayoría. Porque a efectos de ahorrar recursos fiscales, lo que ha hecho en las negociaciones es darle a uno y no darles a los otros. Entonces le va agregando un haber muy específico con apellidos muy estrambóticos, digamos, como por ejemplo la asignación fitosanitaria del SAC, ¿ya? Que no pueden copiar las otras, pero le va llenando de cototos, de plus a las remuneraciones, donde le va agregando haberes a cada una por la libre. Y eso va creando una diáspora de escalas de remuneraciones muy distintas. Entonces son pocos, no son tantos los que tienen escala única pelada, que le llamamos la jerga, ¿ya? Porque hay otros que, siendo parte de la escala única, han ido adicionando una serie de asignaciones que lo diferencian del resto. Tenemos también la escala de fiscalizadores, que es la envidia del resto, porque es una renta privilegiada respecto de lo que ganan los otros, ¿ya? Entonces, ¿cómo concebimos las remuneraciones, el pago de los funcionarios públicos el día de mañana, bajo una nueva constitución y bajo leyes específicas que regulen eso, cuando hoy día una diáspora? Bueno, aquí ya tenemos que empezar a pensar en cómo converger en esto. Y en esta materia, la mesa del sector público, ya ha planteado también esto, ha planteado ya en los últimos petitorios, esta es la cita textual del último petitorio, lo siguiente: iniciar un estudio de remuneraciones a nivel de todo el sector público, centralizado y descentralizado, con fin de realizar nivelaciones y generar remuneraciones más equitativas, buscando unificar la estructura de la escala de remuneraciones y bonos de desempeño asociados del sector público centralizado y descentralizado. Asimismo, resulta urgente realizar procesos de evaluación de brechas salariales de género y definir de forma conjunta la implementación de planes pilotos para la superación de las mismas de forma sectorial. ¿Ya? O sea, ya está en nuestros petitorios este hecho de hacerse cargo del tema de la dispersión salarial, que existe, que no tiene mayor fundamento, ¿ah? Pero que sí son muy disímiles. O sea, a igual grado,
yo podría tener un grado de la escala única pelada versus un grado 10 de la escala fiscalizadores, donde perfectamente la escala fiscalizadores podría tener una renta un tercio más alta de ese orden que la escala única, siendo los 2 grados 10 profesionales. ¿Ya? Y ese es un tema, por cierto, que hay que revisar. Después está el régimen de contratación, que también es un tema. O sea, el empleo público debe ser un tema que a nivel de directrices tiene que estar en la Constitución. Hoy día nuestra práctica está con empleos de planta, de contrata, de honorario, de código del trabajo. Si bien el estatuto administrativo plantea la lógica 80-20, hoy día está casi a la inversa esa relación, hoy día la contrata es 70%, ¿ya? Y la planta está como en vía de extinción. La propuesta de empleo público que está levantando el gobierno en el marco de la encuesta es que se extinga la planta, ¿ya? Y por tanto, ANEF tendrá que defender. Ya no un tema conservadurismo, yo creo que el tema del 80-20 es un tema que, sin dejar de plantear, nosotros tenemos que reflexionar respecto de él. Yo creo que hoy día, en el marco de una nueva constitución, más bien deberíamos avanzar en la lógica de funcionarios de Estado, funcionarios de gobierno. No esta cosa de planta contrata, honorario, código de trabajo, ¿no? Entonces, ahí para ir cerrando, bueno, tener tiempo para discutir, que no voy a hablar solo yo. Yo creo que ANEF, en el marco de una constitución que consagre directrices para un nuevo empleo público, para un nuevo Estado, deberá cambiar de paradigma de carrera funcionaria y pasar de un sistema actual de esta escala que es muy unilineal y que en la práctica nos estanca completamente. O sea, las estadísticas que nosotros tenemos son que los funcionarios ascienden un grado cada 15 años en promedio. O sea, por tanto, un funcionario público se mueve del orden de 2 grados en toda su vida laboral. Si es que está, no sé, 30, 35 años en el sector público, no se mueve prácticamente, ¿ya? Entonces, la solución de eso quizá, y esto es una propuesta para la discusión, es que hay que bifurcar el actual sistema de carrera abriéndolo en 2 rieles, ¿eh? Como está acá en la lámina, que yo les estoy mostrando. Un riel que tiene que ver, por el cual uno avanza en términos de remuneraciones, y otro riel por el cual uno avanza en términos de jerarquía de cargos, ¿ya? Este de jerarquía de cargos debe seguir siendo concursable, pero este de riel, de avance de remuneraciones, para que no haya estancamiento, debe ser, en mi opinión, por acreditación de competencia, ¿ya? Con una parrilla que sea obligado el servicio a otorgarla, para que el funcionario, lo menos cada 5 años, pueda acreditar sus competencias y asumir un nuevo grado, lo que le va dando tiraje a todo. Eso abre una segunda discusión, y es que si tiene que haber un egreso determinado a cierta cantidad de años, ¿ya? Por un tema de costo fiscal, ¿ah? Porque, y para ir cerrando, hay una discusión relevante. La movilización social, la nueva constitución, va a abrir muchas expectativas para un pueblo muy castigado, muy golpeado por un modelo neoliberal, con mucha injusticia, con problemas enormes de pensiones, con problemas enormes de educación, con problemas enormes de infraestructura, de salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por tanto, en economía, un peso que destino acá no lo dejo destinar allá, es un tema de costo alternativo, no vamos a tener recursos infinitos, podremos ampliar los recursos, parte de la discusión. Y entonces, claro, si nosotros queremos, por ejemplo, bifurcar y asegurar una carrera funcionaria que me vaya dando ascensos periódicos, bueno, eso implica mayores recursos. Y habrá que tener argumentos porque esos recursos deben ir a nosotros y no a otros que también tienen fundamentos para esa discusión. Entonces, todo este tipo de materias, ¿ya? Son discusiones que la NEF tiene que prepararse para dar. Pero la posibilidad de que efectivamente avancemos a una constitución en un espíritu de Estado Social Democrático de Derecho tiene que ver con que pongamos al pueblo como protagonista del diseño de esa constitución. Lo que no es sentarlo en los 155 cubos que hay ahí, sino que efectivamente esos 155 delegados constituyentes nos estén elaborando encapsulados sobre la base de la presión de los poderes fácticos de siempre en Chile, sino que efectivamente estén haciéndolo de cara a la sociedad. ¿Y por qué entonces no, en algún minuto, a la NEF Valparaíso pueda estar cuando discutan en Valparaíso discusiones, esté poniendo sus temas, haya un ping-pong, un debate abierto con nuestra gente y nosotros incorporemos a la sociedad, nosotros que estamos más organizados, a eso y reflexionemos estos temas con ellos. Yo creo que ese es el mérito de esta escuela, ese es el mérito del taller que ustedes van a dar ahora. Yo levanto estas preguntas y después vamos las preguntas que yo le dejo para el taller, que ustedes verán si les sirven o no, es
¿Cómo puede ANEF Valparaíso hacer del proceso de elaboración constitucional un ejercicio democrático de efectiva soberanía popular? ¿Cómo suman ustedes a la gente de los cerros, del plan, digamos, de la quinta interior, a discutir este tipo de temas? ¿Cómo lo hacemos que se haga carne en ellos la discusión y la conciencia de quienes que están ahí? ¿Qué actividades hacemos para eso? Segundo, ¿cuáles deberían ser las acciones fundamentales de ANEF Valparaíso para conectar a sus asociados, ya no hacia afuera de la sociedad, sino que hacia adentro, ¿ya? Con el proceso de elaboración de la nueva Constitución? ¿Cómo enganchamos a la gente para que este tema lo sienta que es suyo? Que la Constitución es un tema que le compete y del cual debe ser protagonista porque ahí se juegan sus intereses como trabajador y como ciudadano, ¿ya? Tercer lugar, ¿la nueva Constitución debe tener un carácter neutro o debe orientar un determinado tipo de sociedad? Es una discusión bien pertinente, ¿ya? ¿Qué orientaciones debe incorporar la nueva Constitución en materia de empleo público? ¿Ya? Y lo dejo a nivel de orientaciones, insisto, porque no creo que sea posible ni que corresponde que haya mucha ingeniería de detalle en eso. Sí mínimos, sí orientaciones, sí directrices, sí ocupar en un sentido determinado. Este tipo de materias claramente lo pueden ver más con la Fullerton la próxima, el 18, cuando en el taller con ellos. Y finalmente, ¿cómo resolver la ecuación mayores derechos de los servidores públicos y un presupuesto público con demanda urgente y creciente en otras áreas? Parte también, nosotros debemos ser capaces de argumentar respecto a eso, ¿no? Bueno, lo dejo hasta ahí para que yo pueda conversar con ustedes hasta, no sé, pasadito las 4:30 y después ustedes pueden discutir entre ustedes el taller. A ver. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Hay algunas de esas preguntas que nos estábamos haciendo y otras que indudablemente tenemos que incorporar en el debate. Vamos a dejar algunas palabras que se han pedido. Entiendo que hasta aquí tengo anotado con palabra y pregunta a Lester. Lester, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Yo quería plantearte una consulta, una opinión tal vez, o ver lo que tú opinas. Fundamentalmente cuando se habla de libertad sindical, en términos de cómo se conjuga la libertad sindical de la organización versus la libertad sindical de la persona funcionario o funcionaria que quiere asociarse. Te lo pregunto en base a la experiencia que hemos tenido en mi servicio, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social desde hace algún tiempo, donde de una u otra manera han habido episodios en que se han querido asociar personas vinculadas a las autoridades de turno, los que si bien ostentan cargos como asesores, como jefes de gabinete, que en estricto rigor y en la legalidad esos cargos no existen, no están contratados como jefe de gabinete propiamente tal. Uno ve ¿cómo se llama? El gobierno transparente y funcionario, profesional, asociado no sé, a las comunicaciones, asociado a la actividad social. Le ponen diferentes adornos, pero obviamente son parte de los equipos de confianza de las autoridades. Y eso, no sé si a lo mejor tú te recordarás, tiempo atrás en Santiago hubo un tema de un partido, Renovación Nacional, que decía vamos a copar los sindicatos o las asociaciones de funcionarios. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, porque nosotros hemos tenido dos experiencias, una en que ambas se han rechazado los intentos y en uno el tribunal acogió la postura de la asociación, en este caso de no dejar ingresar a la persona, y en otro no acogió la postura, básicamente argumentando lo que tú decías, ¿cómo se llama? Los convenios internacionales, etcétera. Y sí ordenó que se le autorizara el ingreso. Entonces, ahí es un poco reitero la consulta, ¿cómo se conjuga la libertad sindical de la organización de poder, entre comillas, protegerse de que no se copen o no se coapten las organizaciones, las asambleas, versus la libertad que puede tener cualquier persona de asociarse? Hay otra pregunta. Sean breves con las preguntas, por favor, compañeros, para que alcancemos a hacer todo lo que tenemos programado. Marcela Olivares. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto.
Ya, mira, la verdad es que mi pregunta tiene que ver con el comienzo de la exposición y tiene que ver con el Estado en cuanto a las perspectivas de este proceso constituyente. Lo que pasa, mi duda es la siguiente, porque yo siento que igual aquí hablamos como que si efectivamente pudiesen haber cambios fundamentales de la Constitución, y en ese sentido tomando en consideración que el Estado que nosotros tenemos actualmente es el resultado de un proceso revolucionario que data de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Por eso tenemos un Estado burgués, ¿no? Ese Estado es el que tenemos. Y con el tiempo, digamos, y a través de la historia, la verdad es que ese tipo de Estado no, la verdad es que tiene como un tope, no puede dar más, ¿ya? Si no nos explicarían, digamos, todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay una crisis del capitalismo, hay digamos, incluso en los estados de Europa, que cada vez los trabajadores y trabajadoras pierden más derechos. Entonces, cuando se habla de este estado social, digamos, donde en el fondo morigeramos un poquito la economía de libre mercado, pensando en que vamos a tener, digamos, un estado distinto, yo creo que no es así. Entonces, y además porque cada vez que se producen procesos revolucionarios en el mundo, siempre terminan con procesos constituyentes, así es como lo máximo que puede dar la democracia burguesa, digamos, es estos procesos constituyentes. Entonces, la pregunta es, teniendo eso presente, ¿será posible un cambio de constitución, digamos, a la medida de los trabajadores, con un Estado que tiene un carácter de clase determinado, ¿ya? Responde a una clase social, que es la que está imperando. Esa es la pregunta. Yo creo que si no logramos cambiar eso, es muy difícil tener un proceso constituyente con resultados, digamos, óptimos para los trabajadores, ¿ya? Y ahí no hay que engañarse. Eso. No hay más preguntas hasta ahora, no sé, algún otro compañero, hasta aquí anotados no hay ninguno más. Te dejo, Manuel, para que respondas a esas dos preguntas. Ya, voy a partir a la inversa. Voy a partir con la pregunta de Marcela primero y luego voy con la de Lester. Es tremenda pregunta la que hace la Marcela. Me tomo de lo último que ella dice, que si podríamos tener un resultado óptimo. Tener un resultado óptimo quiere decir que es inmejorable. Y en los procesos sociales, suponer que algo es inmejorable es suponer que se detiene la historia. Esto ya estuvo planteado por Fukuyama, y que hayamos llegado al fin de la historia un tiempo atrás. Eso no es posible, en mi opinión, y por tanto, ciertamente no vamos a lograr un resultado óptimo porque eso en materia social no es posible, porque la historia continúa, digamos, y la construcción de un mundo mujer siempre es una tarea en continuo desarrollo. ¿Ah? Ahora, tu planteamiento tiene la complejidad de que uno pudiera, no digo que tú hayas dicho, pero uno pudiera leer el todo o nada en esto, ¿ya? Mientras no superemos el capitalismo, no es posible mejorar nada. Yo creo que eso no es así. Si, por ejemplo, empíricamente, si tú miras la constitución boliviana, para no ir lejos, o la propia constitución ecuatoriana, mejoran en mucho, incluso la constitución brasileña, mejoran en mucho, en términos de encuadre legal, los derechos de una sociedad, ¿ya? Y eso dentro del capitalismo, porque ciertamente lo que nosotros nos estamos planteando no es una constitución que va a estar fuera del capitalismo, porque esa categoría histórica no es una categoría que podamos superar por decreto legal, ¿ya? La construcción de un orden social, de un modo de producción distinto, es una tarea de mucho más largo plazo, pero cuyo objetivo se alcanza sobre la base de dar saltos y a veces pasos en coyunturas como esta. Eso nos permite correr la frontera de la historia para ir drenando y minando el modo de producción capitalista, que evidentemente tiene ciclos de existencia, ¿ya? Y por tanto, no es tarea de la Constitución cerrar o terminar con el capitalismo. Esa es una tarea de los actores sociales que en coyunturas como esta van corriendo la frontera y van minando sus condiciones para que efectivamente vaya mejorando la correlación de fuerzas y se abran condiciones políticas para que la lucha vaya terminando con este modo de producción donde unos son dueños de todo y todos son dueños de nada, ¿ya? Por tanto, yo creo que sí es posible
mejorar, o sea, fíjate tú, la Constitución del 25 es mejor que la Constitución del 80, ¿ya? Y entonces uno podría decir, si es posible tener constituciones mejores o peores dentro del capitalismo. Y mientras el mundo social, mientras el mundo de los trabajadores y el mundo progresista, e incluso el mundo revolucionario, no sea capaz de tumbar al capitalismo, no puede renunciar a mejoras parciales porque eso va en beneficio del pueblo. Y el pueblo de verdad pasa hambre y de verdad la pasa mal. Por tanto, no es todo nada. Eso respecto de mi opinión respecto a lo que plantea Marcel. Respecto a lo que plantea Lester, sí, es interesante este debate de la libertad sindical, porque ciertamente acá hay una tensión entre los derechos colectivos y los derechos individuales, ¿ya? Fíjate que esta tensión está resuelta en el Código del Trabajo chileno, vigente, ¿ya? El Código del Trabajo plantea que no tienen derecho a negociar colectivamente y en algunos casos a asociarse al sindicato el personal de confianza de la empresa, ¿ya? Porque se asume que la organización sindical tiene el derecho de protegerse respecto de aquellos que vienen con intereses espurios, incluso contrarios a la organización sindical, ¿ya? Y yo creo que en el propio marco de los convenios de la OIT, y claro, aquí hay una interpretación diversa, esto da para interpretaciones, yo creo que depende de la sala que uno le toque, se puede fallar en uno u otro sentido, depende de los juristas, depende de los jueces, ¿ya? Del propio convenio internacional, porque los convenios internacionales, el espíritu que hay allí es reconocer la autonomía sindical, ¿sí? Y yo me pararía que desde la autonomía sindical es la organización sindical la que ve quiénes participan de la organización, a quiénes deja entrar, a quiénes expulsa porque juegan en contra, ¿eh? Pero ciertamente, claro, aquí va a haber un debate porque desde la legislatura se va a abocar desde del derecho individual, pero aquí estamos desde el punto de vista del derecho colectivo, porque estamos en una organización sindical, ¿ya? Y entonces, en mi opinión, eso es susceptible de reclamar a la OIT, pero es una discusión abierta, ¿eh? Ciertamente. Eso. Gracias, Manuel. No había visto, porque yo les pedí que me escribieran en el chat las preguntas, porque no alcanzó a ver a todos en la pantalla. No había visto a Gloria, que tiene la manito levantada. Gloria. Hola chicos, mire, necesito que Manuel me aclare una duda. Me quedó respecto a regular y escriturar la negociación colectiva del sector público, que dice que no aseguraría resultados. Eso, y lo otro, si es posible, compartir después en la presentación. Sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Vamos a esa pregunta, Mabel, o hay más? No hay más preguntas. Estaba revisando el toro y no hay más preguntas. Perfecto. Sí, mira, a ver, el debate de la negociación colectiva en el sector público es un debate de larga data, ¿eh? Yo que soy asesor de ustedes y de varios gremios del sector público hace muchos años, décadas ya. Este es un debate que venimos dando hace mucho tiempo, ¿ya? Y nosotros hoy día, desde el punto de vista legal, no tenemos derecho a negociar colectivamente, ¿ya? Pero paradojalmente, y por eso yo hablaba de una antinomia jurídica, porque se contraponen, pero Chile suscribió el convenio 151 que reconoce el derecho a negociación, pero en nuestra legislación local no se reconoce el derecho a negociación colectiva, ¿ya? Entonces ahí hay una contradicción flagrante de dos derechos, digamos, uno que se adviene desde los convenios internacionales y otro que está explícito en la legislatura local, digamos, ¿ya? Entonces, a partir de eso, la NEF, no sé, 20 años atrás, ¿no? Abre una discusión respecto de la conveniencia o no de empujar la regulación explícita y legal de la negociación colectiva, ¿ya? El que ello sea bueno o malo, el que ello asegure buenos resultados, depende de lo que quede consagrado en la norma, ¿ya? Porque nosotros tenemos en Chile el caso de que la gran mayoría de los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente, que son los trabajadores del sector privado, ¿ya? Los trabajadores del sector privado son 6, 7 millones de trabajadores, nosotros somos 1 millón, o sea, son muchos más que nosotros, ¿ya? Y ellos, la mayoría, tienen el derecho consagrado a negociar colectivamente. Pero si uno revisa dos datos que son muy ilustrativos respecto de resultados, de cómo les va a uno y a otros, que es la fortaleza de sus organizaciones a través del porcentaje de gente que se organiza, el resultado de sus remuneraciones, ¿ya? Por lejos, las organizaciones del sector público están por sobre aquellas organizaciones que tienen regulado y escriturado y legal la negociación colectiva. Ergo, la negociación colectiva reglada no asegura per se resultados mejores que la no reglada, ¿ya? Y eso lo digo como dato empírico, ¿ya? Sobre la base de comparar los resultados.
yo les di el gráfico ahí de que son oficiales, digamos, ¿no? De las remuneraciones. Hace 20 años atrás, hace 25 años atrás, la remuneración del sector público era más baja que la remuneración del sector privado. En general, había solo un estamento donde nosotros estábamos casi equilibrados, ganábamos por poco nosotros, los profesionales, respecto a los 25 años. Estadística de la DICO estoy dando, ¿ya? Y producto de las luchas, ¿ya? Nosotros hoy día estamos en un promedio más alto, yo ya lo decía en las cifras, ¿no? 850 como contra 590 más o menos, de ese promedio para el 2018, de renta. O sea, las curvas se cruzaron, nosotros le pasamos por arriba al sector, eso porque nosotros tenemos condiciones que tienen que ver con nuestra organización, con nuestra fortaleza, que no descansa tanto en la escrituración de la norma, sino como nuestra capacidad organizativa de lucha, donde no se da en la práctica una normativa que impulsa la fragmentación. El sector privado tiene una normativa que impulsa la fragmentación, donde se puede constituir un grupo chico como grupo negociador y firma un contrato colectivo. Se forman miles de sindicatos y cada uno negocia entre la misma empresa. O sea, está todo dado para atomizar a los trabajadores. Y ese es el rayado de cancha, eso es lo regulado que hay en negociación colectiva. Como en el sector público eso no existe y hemos logrado instaurar una cultura de negociación ramal, ¿ya? Está prohibida la negociación ramal en Chile, se negocia no solo a nivel de empresas, se negocia a nivel de sindicato, ¿ya? Entonces, nosotros, en mérito no de la escritura, no de lo legal, entonces por eso yo me he llegado a decir, mira, no está asegurado en función de lo escrito. Si nosotros vamos a avanzar a una negociación reglada que reconoce nivel nacional, nivel sectorial, nivel local, ¿ya? Que consagra lo que nosotros hemos ido andando y ganando en la práctica, bienvenido sea. Yo tengo las dudas, y hasta acá con los parlamentos que ha habido de aquí, que existen y de aquí para atrás, yo tenía la convicción de que íbamos a salir para atrás, íbamos a ir por lana y íbamos a salir tranquilados. De aquí para adelante la historia puede cambiar, pero hay que leer la correlación de fuerzas de eso, porque no es la letra lo que asegura el tema, es el contenido de esa letra y la fuerza de las organizaciones sindicales que hay detrás. Eso. Gracias, Manuel. Al parecer no hay más preguntas. Hay un problema con el audio de Roberto, espero que lo pueda solucionar, no sé si sales y entras de nuevo, Roberto. Pero tenemos esa dificultad, no sabemos cómo resolverlo desde acá nosotros tu audio. Bien, agradeciéndote nuevamente, Manuel, y para ir cumpliendo con los tiempos, vamos a pasar al taller. Ustedes tienen un guión metodológico que les hicimos llegar. Ese guión metodológico tiene, bueno, los objetivos del taller y orienta la discusión con algunas preguntas, que algunas son muy similares a las que hacía Manuel, y temas. Ustedes podrían responder como preguntas o por tema. Lo importante es que el debate se desarrolle en torno a estas temáticas, que puedan tener a alguien en estos grupos que vamos a armar de 5 personas, me parece, que alguien pueda tomar nota, y esas notas, sacarle fotito a esas notas, y enviarlas a nefquintaregion.valparaíso@gmail.com, porque va a ser el material con el que nosotros vamos a ir trabajando estas temáticas. La discusión no se acaba acá, vamos a dar 1 hora para ese taller. Indudablemente es para empezar a levantar opinión y algunos elementos básicos, conceptuales, de contenido y de principios que nosotros creemos como intransables para el desarrollo de una propuesta desde la NEF. Sería importante incorporar tal vez la primera pregunta que hace Manuel a esta discusión y que tiene que ver con cómo hacemos más democrático aún esta discusión, cómo logramos vincularnos con territorio y con nuestros propios asociados, con qué acciones concretas para poder ir desarrollando esta discusión. Tal vez esa pregunta podríamos plantearla también, no está puesta tan explícitamente en el guión que les entregamos. Lo demás está contenido en el guión que fue entregado. Así es que se les va a hacer traslado a cada uno de ustedes, a los grupos, no sé, Amor, y si estás lista para eso, a las distintas salas de taller, y luego a 1 hora determinada, hayamos llegado donde estemos, en la discusión, van a devolver
devolverse automáticamente a la sala plenaria para que cerremos el capítulo de hoy. Yo no sé, Manuel, si te vas a incorporar, No, tengo a las 5 una reunión, así que voy a ir a tomar algo para refrescarme. Pero ha sido un gusto, le agradezco mucho, espero que haya sido de utilidad la provocación de la discusión para que puedan hacer una reflexión que aporte al país. Indudable, Manuel, y te lo agradecemos enormemente. Vamos a estar ahí en contacto. Te voy a pedir que nos envíes Sí, te la envío ahora. el PPT. Y te agradecemos nuevamente por toda esta buena voluntad de acompañarnos y de estar permanentemente generando estas reflexiones. No, gracias a ustedes por la confianza. Un abrazo para todos. Manuel, chao, que estés bien. En todos los espacios Manuel lo hace. Así que muchas gracias.